Hola, mi nombre es María Antonia Andrades, estudiante de la carrera de medicina de segundo año. El día de hoy voy a estar hablando sobre el capítulo 17 del libro del asma, específicamente cabeza y cuello. Pero antes de adentrarme el tema, pues voy a dar como una breve introducción. Pues resulta que cabeza y cuello están situados en una región llamada cefálica. Se le conoce así porque a todas aquellas estructuras anatómicas que pertenecen o están cerca de la cabeza, pues se le conoce como región cefálica. Por ejemplo, yo puedo decir que el cuello no es un componente específico de la cara, pero sí está cerca. Entonces, el cuello tiene una localización cefálica. Ahora, a todo aquello que está mucho más lejos se le conoce como una región caudal. Es por eso que yo puedo decir que mi rodilla tiene una región caudal, mientras que el cuello tiene una localización cefálica. Bien, cuyo mesénquima para la formación de la cabeza se deriva de lo que son cuatro componentes: mesodermo paraxial, las placas laterales, las crestas neurales y las placas endodérmicas. Ahora, ¿pero de dónde se derivan cada uno de estos componentes? Bien, resulta que el mesodermo paraxial se deriva de una de las capas germinales que ya conocemos, que es el mesodermo. Ahora, para recordar un poco de dónde se origina, pues se origina de todas aquellas células que miran por la parte más lateral del nodo, de todas aquellas células de la parte superficial de lo que son, o de la parte superficie de lo que es la línea o estría primitiva. Pero ¿qué puede formar lo que es el mesodermo paraxial? Pues forma lo que son tres componentes. Va a formar componentes membranosos y cartilaginosos del neurocráneo, músculos voluntarios de la región craneofacial y tejidos conectivos de la región de la cabeza. Ahora, ¿dónde se pueden encontrar esos huesos? Resulta que en esta imagen de aquí, que es una vista dorsal de las bases del cráneo, todo lo que está en rojo, pues son los que forman el mesodermo paraxial, como los cuerpos efemoides, las bases de los huesos occipitales, los huesos petrosos. Ahora, en esta imagen ya es una vista esquelética de la cabeza y cara. Todo lo que está en rojo también forma lo que es el mesodermo paraxial, solo que esta es la base del cráneo y esta es una vista diferente. Aquí podemos ver la región petrosa de los temporales y los occipitales. Ahora, en cuanto al segundo componente que se dice que es las placas laterales, pues aquí ya estamos hablando, sé que esta se deriva de otra de las capas germinales que ya conocemos, que es la misma del mesodermo paraxial, mesodermo. Ahora, para recordar un poco de dónde se origina, de todas aquellas células que miran por la parte más caudal de la línea o de la estría primitiva. Pero ¿qué podría formar esa placa lateral? Pues va a formar cartílagos, que son los cartílagos cricoides y los cartílagos aritenoides. Ahora, saber dónde se posicionan cada uno de estos cartílagos es muy importante porque se vuelven a mencionar en lo que son los arcos faríneos. Ahora, a pesar de que ya son estructuras anatómicas, es muy importante su localización. Ahora, estas son partes de la laringe, es decir, huesos que se encuentran en lo que es el cuello. Ahora, ¿dónde está el cartílago cricoide? Es el que se encuentra entre el cartílago de la tiroides y la tráquea. Es este de aquí. Ahora, para darle una vista mejor, el cartílago cricoide es aquel hueso que se le conoce como manzana de Adams. Es el hueso saltado que tienen los varones. Ahora, en cuanto a los cartílagos de los aritenoides, ¿dónde se encuentran? Pues se encuentran como que en la parte interna de donde están los cartílagos cricoides, es decir, en la parte de atrás. Podemos ver en esta imagen. Está entre lo que es el cartílago corniculado y lo que es la tráquea. Es este de aquí, los aritenoides. Ok, en cuanto a una vista diferente, esta es una vista dorsal, entonces aquí no se pueden visualizar esos huesos de las placas laterales, pero en esta estructura esquelética sí, es decir, todo lo que está en amarillo que forma la laringe, pues son los huesos de las placas laterales o el mesodermo de la placa lateral. Ahora, como
Como tercer componente están lo que son las crestas neurales. Esas crestas neurales se derivan a partir del neuroectodermo, que se deriva de lo que es ectodermo. Ahora, estas crestas neurales van a viajar en una dirección dorsal hacia el interior de los arcofaringios para poder llegar a una región facial, es decir, huesos de la cara. Es que las crestas neurales forman lo que es el viscerocráneo, huesos de la cara, y neurocráneo, huesos de del cráneo. Ahora, aquí en esta vista dorsal se puede visualizar esos huesos de las crestas neurales. Todo esto en azul forman esos huesos, los hemoides, la ala menor de los efenoides, la ala mayor y las fosas hipofisiarias. En una estructura esquelética, porque estos serían como que los huesos del neurocráneo. Ahora, aquí en esta estructura esquelética podemos visualizar lo que son esas huesos de los viscerocráneos, huesos de la cara. Todo lo que esté en azul forma las crestas neurales. Los huesos nasales, los lagrimales, los cigomáticos, los maxilares, los premaxilares y los mandibulares. Aquí podemos encontrar los hemoides y las escamas del temporal. Ahora, en cuanto a las placas, el último componente que serían las placas endodérmicas, que también se le conoce como placas epifaringias. Ahora, estas son como regiones engrosadas que se derivan a partir del ectodermo, que junto con las crestas neurales que van a formar las neuronas craneales de los ganglios sensitivos, pero no cualquier neurona, específicamente solo 4, la neurona quinta, la séptima, la novena y la décima. ¿Y cuál es la función de esto? Pues resulta que estas son las encargadas de mandar señales sensoriales a lo que es nuestro cráneo o a nuestro cerebro. Ahora, volviendo a lo que es la información general, una de las características muy peculiares que está en lo que es cabeza y cuello es la presencia de los arcofaringios, que antes eran conocidos como arcos branquiales. ¿Por qué? Porque si nosotros comparamos un embrión de 4 semanas humano con un pez, resulta que tienen características muy similares, solo que este embrión del pez produce branquias, pero un embrión humano jamás va a producir branquias verdaderas. Entonces, a partir de esto es que el embrión humano tomó el verbo, el nombre de arcos faringios. Ahora, resulta que al final de la 4ª semana, el centro de la cara va a estar rodeado por estomodeo. Estomodeo es esto que se encuentra aquí, aquí. Ese estomodeo es como una sustancia, pero que va a haber una presión entre lo que va a ser el cráneo. Ahora, ese estomodeo va a rodear el primer arco faríngeo, porque los primeros arcos faríneos son muy importantes para los componentes de la cara. Ahora, cuando un embrión tiene 42 días, pues puede reconocer lo que son 5 prominencias, que son 2 prominencias mandibulares que corresponden al primer arco faríngeo, 2 prominencias maxilares que también van a corresponder al primer arco faríngeo y una prominencia frontonasal. Ahora, para poder completar los componentes de la cara, va a haber otra prominencia, que son las prominencias nasales. Ahora, que junto con las frontonasales van a formar lo que es la nariz. Ahora, hoy sí, a los arcofaringios. Resulta que cada arco faríngeo, porque son 6 arcos, pero cada arco faríngeo va a estar formado por, o van a tener un núcleo, que va a estar cubierto por ectodermo y endodermo. A esto me refiero con un núcleo. La parte externa, es decir, la parte de afuera de ese núcleo, va a estar cubierta por ectodermo. Y la interna, la de adentro, está cubierta por endodermo. Ahora,
Esos arcos faringios van a aparecer como cúmulos mesenquimatosos, separados por hendiduras y bolsas faringias. ¿Y cuáles son esas hendiduras? Las hendiduras son todo esto en azul que ven. Y las bolsas son lo en amarillo. Ahora, si ven, se están formando como, los está separando, está formando como cúmulos. Ahora, todo lo que se encuentra adentro, esto, son los arcos faringios. Ahora, hablando sobre el primer arco faríngeo, pero antes de hablar, resulta que los arcos faringios nos van a brindar tres componentes independientes. ¿A qué me refiero con esto? Nos va a brindar componentes esqueléticos, componentes musculares y componentes nerviosos. Ahora, nosotros habíamos escuchado hablar sobre los arcos faringios allá en el tema de esqueleto axial, específicamente en el lobicero cráneo, donde mencionaba que se formaban los primeros dos arcos faringios. Ahora, mencionaba que el primer arco da origen a una porción dorsal y una porción ventral. En cuanto a la primera porción, que es la dorsal, pues estamos hablando sobre las prominencias maxilares. Pero, ¿qué huesos podrían formar las prominencias maxilares? Pero, prominencias maxilares son estas de aquí. Resulta que nos da el premaxila, maxilar, cigomáticos y temporales. El premaxila son componentes derivados de los maxilares. Ahora, ese maxilar son estos que se encuentran aquí. Y son dos maxilares, uno en cada lado de lo que es el rostro. En cuanto al tercero, que son los huesos cigomáticos, estamos aquí hablando de aquellos huesos que se posicionan debajo del ojo. Es este hueso. Es decir, los huesos cigomáticos son aquellos que nosotros conocemos como los pómulos. Son esos de aquí. Y al igual son dos huesos, o sea, uno en cada lado del rostro. Y aquí son lo que mencionaba de los maxilares, uno en cada lado de lo que va a ser la cara. En cuanto al último, que son los huesos temporales, pues son aquellos que se encuentran aquí. Son aquellos que se posicionan en una parte lateral a lo que va a ser la cara. Ahora, estos huesos temporales son aquellos huesos que incluyen los órganos auditivos. Ahora, esa es la porción dorsal. En cuanto a la porción ventral, estamos hablando sobre las prominencias mandibulares. Y al hablar de prominencias mandibulares, estamos hablando sobre los cartílagos de Meeker. Los cartílagos de Meeker nos van a brindar dos huesos, el yunque y el martillo. Ahora, ¿dónde se encuentra el yunque? El yunque está posicionado en el oído medio, aquí, este hueso. Y la función que tiene este es de mandar ondas sonoras o sonidos de la parte externa hasta la parte interna del oído. Ahora, el segundo, que es el martillo, se encuentra en el tímpano del oído medio. Aquí está la parte del yunque. Ahora, ¿cuál es la función de este? También ayuda a los procesos de audición. Ahora, en cuanto a los cartílagos de Meeker, estos cartílagos van a desaparecer. Este cartílago es este hueso que se encuentra aquí. Ese cartílago de Meeker se encuentra cubierto por mesénquima, tipo tejido conectivo, que antes de desaparezca va a formar todo lo que es, pues esto, la mandíbula. Bien, aquí es una vista diferente. Aquí se encuentra el oído medio. Aquí se encuentra lo que es el martillo en la parte del tímpano y el estribo. En cuanto a los componentes musculares del primer arco faríngeo, nos da cuatro. Nos da los músculos de la masticación. Esos músculos de la masticación derivan a otros tres, temporales, mesenteros y pterigoideos. Ahora, estos ayudan a los procesos de masticación de los alimentos que entran a la cavidad oral. Ahora, aquí podemos el temporal, mesenteros y los pterigoideos. Ahora, el segundo son los
del vientre anterior del digástrico. La función de este es que ayuda a tragar. Un músculo que ayuda a que la persona trague. Se encuentra en la parte superior de la mandíbula, este músculo de aquí. En cuanto al tercero, son los tensores del tímpano que se encuentran en el oído medio, el tensor del paladar que ya se encuentra en la boca. En cuanto a los componentes musculares, perdón, componentes nerviosos del primer arco faríngeo, pues estos van a estar inervados por tres ramas. Una rama mandibular, una rama oftálmica y maxilar del nervio trigemio. Ok, aquí está el ganglio trigemio que va a inervar al primer arco faríngeo. Cuando me refiero a una inervación, es una función que es realizada por el sistema nervioso hacia las funciones de los órganos. Es decir, con el fin de poder activar la sensibilidad y pues los movimientos de todas las partes del cuerpo. Es decir, estas ramas o estas tres ramas van a inervar o van a activar a todos los músculos del primer arco faríngeo, como los músculos de masticación, del vientre anterior del digástrico, etc. En cuanto al segundo arco faríngeo, también se le conoce como arco hioideo. Ahora, al hablar del segundo arco faríngeo, al igual que el mismo primer arco, tiene una porción dorsal y ventral. Y el segundo arco faríngeo nos brinda los cartílagos de Reichert. En cuanto a la primera porción dorsal, nos va a brindar los huesos del estribo, la apófisis estiloidea de los huesos temporales y los ligamentos estiloideos. Ahora, el estribo es el que se encuentra debajo de lo que es el primer arco faríngeo. Está como una posición continua a lo que es el martillo, yunque y estribo. Y la función de este que también ayuda en los procesos de audición. La apófisis estiloidea del hueso temporal son aquellos que son como punto de origen para aquellos huesos que ayudan a los procesos de masticación. Y los ligamentos estiloideos. Ahora, ¿cuáles son aquellos huesos hioideos? Son aquellos que le dan soporte estructural a lo que va a ser pues, la boca. En cuanto a una porción ventral, este nos da dos. Nos da la posición superior del cuerpo de los huesos hioideos y el asta menor. El asta menor se ubica aquí, pero es este hueso de aquí. Son los huesos que se encuentran en la garganta o en el cuello. Pues resulta que, como mencionaba, una posición superior me refiero a esta parte de aquí. Y aquí hay una vista diferente. Aquí se encuentran esa asta menor, es este de acá. En cuanto a los componentes musculares del segundo arco faríngeo, nos da COA5. Nos da el músculo del estribo, músculos estiloideos, los músculos del vientre anterior del digástrico, los auriculares y los músculos de las expresiones faciales. ¿Pero por quiénes van a estar inervados? Por el nervio facial. Aquí vemos el nervio facial que va a inervar al segundo arco faríngeo. En cuanto al tercer arco faríngeo, ya este es un poco más corto. Este nos da solo una porción inferior del cuerpo y una asta mayor del hueso hioideo. Lo mismo, este es el asta mayor y aquí en esta imagen, estamos hablando sobre esta asta. En cuanto a sus componentes musculares, pues son los músculos estilofaríngeos que ayudan al proceso de tragar y estos van a estar inervados por los glosofaringeos. Son aquellos músculos que van a estar, bueno, que va a activar las glándulas de la saliva. Y esos músculos estilofaringeos, bueno, los componentes musculares son estos de aquí. Y va a estar inervado por el músculo glosofaríngeo, por el nervio glosofaríngeo. En cuanto al cuarto y el sexto arco faríngeos, estos se van a fusionar. ¿Qué significa fusionar? Fusionar significa que dos cosas se van a unir. En este caso, el cuarto y el sexto arco faríngeo se unen para poder formar lo que son
Ok, siguiendo. Estos dos arcos se unen para poder formar lo que son los huesos, pero en este caso van a ser los cartílagos. No cualquier cartílago, van a ser 5. Los cricoides, los cartílagos de la tiroide, los corniculados y los cuneiformes. Son 4 cartílagos. Ahora, en cuanto a los, bueno, yo había mencionado los primeros, yo había mencionado los aritenoides y los corniculados. Ahora, ¿dónde se pueden encontrar los de la tiroide y los corniculados? Los de la tiroide son dos láminas que van a ser idénticas y está en la parte superior del cartílago de la cricoide. Y los corniculados son aquellos que se encuentran en la parte superior de los aritenoides, que es de aquí. Bien, volviendo. Volviendo ahora a los componentes musculares de lo que va a ser el cuarto arco faríngeo y el sexto. Estos ya van a ser individuales, no como en los esqueléticos que forman juntos los esqueléticos, pero aquí van a ser individuales. Los componentes musculares del cuarto arco faríngeo van a ser 3: los cricotiroideos, el elevador del velo hepadar y los constrictores de la faringe. En cuanto a los componentes musculares del sexto, van a ser los músculos intrínsecos, son aquellos músculos que ayudan a la flexión. ¿Y por qué van a estar inervados estos arcos faringios? Pues van a estar inervados por los nervios vagos. O sea, al igual que estos van a ser de manera muy individual, pero el cuarto arco faríngeo van a estar inervados por los nervios vagos recurrentes. Y el sexto va a estar inervado por también el nervio vago, pero en este caso transitorio. Ok, ahora, yo había mencionado que eran 6 arcofaringios, pero yo del cuarto me salté el sexto. ¿Qué ocurre con el quinto arco faríngeo? Resulta que ese arco faríngeo es rudimentario, es trigemio. Es decir, trigemio significa algo que fue temporal, algo que fue fugaz, algo que caducó. Yo no puedo escribir el quinto arco faríngeo porque es un componente que el cuerpo lo desaparece o el ser humano lo desaparece completamente. Es decir, que el quinto arco faríngeo no es visible. Ahora, hablemos sobre las bolsas faringias. Resulta que las bolsas faringias en el embrión humano tiene 4 pares de bolsas faringias. Aquí yo había mencionado que allá el quinto arco faríngeo es rudimentario. Aquí la quinta también es rudimentaria, la bolsa faríngea. Debido a que el recubrimiento endodérmico epitelial de la bolsa da origen a distintos órganos importantes del destino de cada bolsa y se analiza por separado. Ahora, los derivados de la bolsa faríngea se van a resumir de la siguiente manera. O sea, como me he mencionado, las bolsas faríngeas son todo esto amarillo que ustedes ven ahí, esa línea. Ok. ¿Qué podemos ver en esta imagen? Resulta que en esta imagen nosotros podemos visualizar el desarrollo de las hendiduras y las bolsas faríngeas. De nuevo, la bolsa faríngea es todo esto de aquí, eso amarillo. Pero resulta que el segundo arco, bueno, estas son las bolsas, ¿verdad? Donde el segundo arco crece un medio ecluar para las hendiduras faríngeas. Ahora, vamos a hablar sobre la primera bolsa faríngea. Resulta que la primera bolsa faríngea es como o va a formar lo que es un divertículo similar a lo que va a ser un tallo, el receso tumbotimpánico, tubo timpánico.
que va a entrar en contacto con el revestimiento epitelial de la primera bolsa o de la primera hendidura faríngea. Ahora, esa porción distal del divertículo se va a ensanchar para originar una estructura similar a lo que va a ser un saco. Resulta que la cavidad timpánica del primitivo, de lo que habíamos hablado anteriormente, del oído medio, es un tanto segmento proximal porque va a prevalecer estrecho y va a constituir las trompas faringotimpánicas del eustaquio. Ahora, resulta que el recubrimiento a la cavidad timpánica más tarde, en la formación de lo que es una membrana timpánica o lo que va a ser pues el tímpano. En cuanto a la segunda bolsa faríngea, que ya estamos hablando sobre esta bolsa. La primera, aquí, la segunda. Resulta que la cubierta epitelial pues, de esa segunda bolsa faríngea prolifera y va a formar yemas que van a penetrar al mesénquima circundante. Estas yemas que van a sufrir lo que es una invasión secundaria por los tejidos mesodérmicos para poder constituir lo que es un primordio de las amígdalas palatinas. Ahora, entre el tercer y quinto mes, esas amígdalas son infiltradas ahora por los tejidos linfáticos, parte de lo que es una bolsa persistente y que va a corresponder en un adulto a las fosas amigdalinas. Ok, en cuanto a la tercera bolsa faríngea, estamos hablando sobre aquí, esta bolsa de aquí. Resulta que la tercera bolsa se va a caracterizar por un extremo distal, por una bolsa, por una ala dorsal y una ventral. En la que en quinta semana del epitelio, la región dorsal de la tercera bolsa se va a diferenciar en glándulas paratiroideas inferiores, en tanto a la región ventral que va a formar el timo. Ahora, los dos primordios glandulares van a perder su conexión con la pared faríngea. Lo que va a hacer el timo va a migrar a lo que es una dirección caudal y medial, llevando consigo a lo que son los paratiroideos inferiores. Esa región anterior, tórax, anterior del tórax, donde se van a fusionar con tromplastia provenientes del lado opuesto, lo que va a ser en una porción de su cola, en ocasiones que van a persistir, ya sea incluida en la glándula tiroidea o formando lo que va a ser un nido tímido aislado. Aquí están las glándulas pues, tiroideas. Pues en cuanto al tercer arco o la tercera bolsa, que ya pues estaríamos hablando, estábamos hablando de esta. Pues. En cuanto a lo que es la cuarta bolsa faríngea, resulta que aquí no es tercera, aquí es cuarta. Resulta que el epitelio en la región dorsal de la cuarta bolsa faríngea va a formar lo que son glándulas paratiroides superiores. Cuando estas glándulas pierden lo que es un control con la pared de la faringe, se va a adosar a lo que es una superficie de la glándula tiroide, que está en una migración caudal. ¿Para qué? Para poder constituir las glándulas paratiroides superiores. Para esa región ventral de la cuarta bolsa, ¿a qué va a dar origen? Va a dar origen a lo que es un cuerpo último branquial, que más tarde se puede incorporar en lo que es la glándula tiroide. Ahora, esas células del cuerpo último branquial, ¿qué podría generar? Pues va a generar lo que son las células parafoliares o células C de la glándula tiroide. Estas células que van a secretar, van a secretar calcitonina, una hormona
que va a participar en la regulación de las concentraciones del calcio en la sangre. Aquí está la glándula. Están las otras. Y aquí estamos a las amígdalas. Ahora, resulta que las bolsas faringeas nos van a dar muchos derivados. O sea, la primera bolsa nos va a dar lo que es una cavidad timpánica del oído medio o la tuba faringotimpánica del Eustaquio, ¿verdad? Resumiendo. La segunda bolsa pues nos da amígdalitas, amígdalas palatinas y fosas amigdalinas. Y la tercera nos da glándulas paratiroides inferiores del timo. Y la cuarta pues nos da glándulas paritoteroides superiores aquí y el cuerpo ultobraquial de las células, parafoliculares C y de las glándulas de la tiroides. En cuanto a las hendiduras faringeas, pues resulta que, las hendiduras faringeas es esta línea azul que mencionaba. Toda esa línea azul son las hendiduras faringeas. Resulta que el embrión, cuando tiene 5 semanas, se va a caracterizar por la presencia de 4 hendiduras faringeas en presencia del conducto externo. Ahora, se van a formar a partir de la primera hendidura faríngea, por eso se ha descartado y ahora se sabe que el CA se desarrolla a partir de una invaginación del ectodermo superficial en lo que es el primer arco faríngeo. Ahora, el sobrecrecimiento del segundo arco a la hendidura va a desaparecer. Aquí la segunda desaparece y hace que la primera hendidura desaparezca. Ahora, una proliferación activa del tejido del mesenquima del segundo arco, lo que va a llevar es a superponerse al tercero y al cuarto. Entonces, esa fisura con el borde epicardio de la región inferior del cuello y de lo que es la segunda y pues la tercera y cuarta hendidura van a perder lo que es el control en el exterior y van a formar lo que es una cavidad por el epitelio ectodérmico, que es el seno cervical, pero eso va a desaparecer en una fase posterior de lo que es el desarrollo. Resulta que en cuanto a la regulación molecular del desarrollo de la cara, resulta que la proteína morfológica ósea va a establecer regiones limítrofes de los pliegues neurales. Ahora, una expresión del gen WNT1 genera una transcripción en el epitelio de mesenquima. ¿Para qué? Para originar las células de las crestas neurales, que son importantes para el componente esquelético. Pero resulta que el rombocéfalo genera 8 segmentos llamadas rombómeras. Si nosotros vemos esta imagen, aquí se encuentran las rombómeras, las regiones romboncéfalo. Ahora, este dibujo nos muestra las rutas de migraciones de las células de las crestas desde los pliegues, desde lo que van a ser los pliegues neurales craneales hasta lo que van a ser las arcos faringeos y de lo de la cara. De lo de la región del romboncéfalo, que era esta, las células de la cresta migran hacia los segmentos dominados rombómeras. Ahora, si vemos hacia aquí, este gen OTX2 va a inervar esto, al primero y el segundo. El OXA2 va a inervar a este cuarto rombómera. Y el AOXA3 junto con el HOXB3 y el D3 van a inervar a lo que es el sexto y el séptimo. Ahora, en cuanto a estos, mencionamos que los factores de crecimiento de los fibroblastos van a estimular lo que es el ectodermo para que migren a lo que es lateralmente a formar lo que son las bolsas faríngeas, que podemos ver aquí. Pues resulta
que es que nosotros vamos, bueno, se muestran los patrones de lo que es la expresión génica del ectodermo y del mesenquima, pues, de los arcos faringios. Ahora, el ectodermo, pues, es como el responsable de la definición de patrones, de los que se derivan del esqueleto de los arcos. Pero el mesenquima es como que manda una respuesta a estas señales para determinar los genes que se expresan. Sabemos que los factores de crecimiento de fibroblastos son el esto, el FGF8, que se expresa en la región anterior de cada bolsa. Aquí, si vemos esta. Y también el DMP7, que se expresa en la región posterior. Pum. Y tenemos al PAX1, que se expresa en una región dorsal más extrema. Y a SHH, que se expresa en la región posterior de la bolsa 2 y la bolsa aquí. Bolsa 2 y bolsa 3. También podemos mencionar que pues el primer arco aporta los génesis del HOX. El primer arco. El primer arco también al OX2. Y también el segundo al HOXA2. Y el sexto arco a estos tres. Entonces podemos ver que cada arco faríngeo también tiene la participación de muchos genes que ayudan a cumplir sus funciones. Ahora hablemos sobre lo que es, pues, la lengua. Bien, resulta que la lengua va a aparecer al embrión alrededor de las 4 semanas. ¿A manera de qué? A manera de protuberancias linguales laterales y una protuberancia medial, el tubérculo impar. Pero estas tres protuberancias se van a originar a partir del primer arco faríngeo. Una segunda protuberancia medial, lo que es la cúpula o las eminencias hipobranquiales, que ya es formada por lo que va a ser el mesodermo del segundo y tercer y cuarto arco faríngeo. Por último, una tercera protuberancia medial está formada por las porciones posteriores del cuarto arco, que va a marcar el desarrollo de la epiglosis justo por detrás de lo que van a ser las protuberancias, que se van a ubicar a lo que son los orificios laringes, y braquiales por lo que van a ser las protuberancias aritenoides. Si vemos aquí, estamos viendo sobre qué es la porción ventral de los arcos faringeos, pues ya sobre lo que es una vista posterior de que se muestra el desarrollo, pues, de la lengua. Aquí están las protuberancias linguales laterales, las protuberancias epigóticas, las protuberancias arinotenoides, y pues que estamos viendo sobre los arcos faringeos seleccionados a la 5ª semana. En cuanto, bueno, siguiendo con lo que es las glándulas, resulta que al crecer, bueno, siguiendo lo que es, perdón, las lenguas, resulta que al crecer, las protuberancias linguales laterales van a rebasar lo que es un tubérculo impar y se van a fusionar, es decir, se unen para dar origen a lo que son 2/3 anteriores o cuerpo de la lengua, ¿verdad? Pero debido a que una mucosidad que cubra el cuerpo, pues de la lengua, se puede originar a partir del primer arco faríngeo y de la inervación de lo que es sensitiva. Para esta región proviene de la rama del nervio trigemio, el primer arco. El cuerpo de la lengua está separado a partir de un tercio posterior de lo que es el surco en forma de V denominado surco terminal, que es este aquí, surco terminal. Pero la porción, bueno,
La porción, lo que es posterior a una raíz de la lengua, se va a originar a partir de lo que es el segundo y tercero, a ciertas posiciones de los arcofaringeos. Entonces, el hecho de que la inervación sensitiva hacia la región de la lengua venga del nervio glosofaringeo, va a indicar que el tercer arco tiene como mayor contribución a lo que va a ser el desarrollo de la raíz de la lengua. En cuanto a las glándulas de la tiroides, resulta que las glándulas de las tiroides van a aparecer como una proliferación epitelial bueno, en el piso de lo que es la faringe, entre lo que va a ser el tubérculo intacto y la cúpula. Ok, es un sitio que va a ser mucho más tarde indicado por lo que va a formar lo que es el ciego. Acá está el ciego. Aquí y acá. Ahora, de manera subsecuente, las tiroides descienden por delante del intestino faringe como un divertículo bilobado. Ahora, biolobulado. Durante esta migración, la tiroides va a permanecer lo que es conectada a lo que es la lengua por medio de un conducto estrecho, el conducto trigloso, que va a desaparecer posteriormente. Ahora, lo que va a hacer al avanzar del desarrollo, la glándula tiroides desciende por delante de lo que es el hueso yoideo y los cartílagos de la laringe. Ahora, van a alcanzar su posición final frente a la tráquea en la séptima semana. Para ese momento ha desarrollado lo que es un pequeño istmo de la línea media y de dos lóbulos laterales, lo que son la tiroides, y va a comenzar a posicionar a casi al final del tercer mes, momento en lo que el cual se visualizan los que son los primeros folículos que contienen pues coloides y las segundos foliculares que producen el coloide que ¿para qué va a servir? Pues servir como fuente de tiroxina y triodotirodina. Ahora, mencionaba que aquí estaba el ciego, aquí el foramen del ciego, pero en vista diferente, ya va a desarrollo, pues sería esta parte de aquí. En cuanto a la cara, resulta que la cara, al final de la cuarta semana, va a aparecer los procesos o prominencias faciales, que van a estar constituidas principalmente por el mesénquima derivado de la cresta neural y formada de manera primordial al primer arco faríngeo. Ahora, las prominencias maxilares pueden identificarse en una posición lateral del estomodeo, en tanto las prominencias mandibulares que se observan en posición caudal a esta estructura. Es decir, las prominencias frontonasal que están integradas, lo que es a partir de la proliferación del mesenquima ventral, de las vesículas cerebrales, van a contribuir a lo que es un borde del estomodeo. Y recordemos que el estomodeo estaba como que en esta parte de aquí. Aquí, acá. Aquí está el estomodeo. Y recordemos que era una presión con el cráneo. Resulta que a ambos lados de la prominencia frontonasal se originan como que engrosamientos localizados por el ectodermo superficial a las placas nasales o olfatorias, es decir, bajo la influencia inductiva de la porción ventral de los prosencéfalos. Resulta que durante la quinta semana esas placas nasales se van a invaginar. ¿Para qué? Pues para dar origen a lo que son las fosas nasales. Al hacerlo, pueden formar lo que es una cresta tisular alrededor de cada fosa y formar las prominencias nasales. Las prominencias nasales. Aquí, las prominencias nasales. La parte de aquí. Resulta que durante 2 semanas, ¿verdad? Bueno, puede formar lo que son prominencias nasales, es decir, prominencias nasales laterales y mediales, que son esta de aquí, medial y lateral.
Pero resulta que durante 2 semanas siguientes las prominencias maxilares van a seguir creciendo. ¿En qué dirección? Pues en una dirección de manera simultánea, de modo que comprimen la prominencia nasal medial, medial de manera simultánea, de modo de que comprimen las prominencias nasales mediante lo que va a ser la línea medial. Ahora, se forma subsecuente a las hendiduras que están ubicadas entre la prominencia nasal medial y la prominencia maxilar y se van a perder y se pierden y se fusionan. Pero al fusionarse y perderse, se forma lo que es el labio superior a partir de las dos prominencias nasales mediales y de las dos prominencias maxilares. Pues resulta que las prominencias nasales laterales no van a participar en lo que es la formación del labio superior, aunque podría ser lógico, pero realmente no participan. El labio inferior y la mandíbula se van a integrar lo que es a partir de las prominencias de las mandibulares que se van a fusionar en lo que va a ser la línea media. Entonces, resulta que esas prominencias maxilares y las prominencias nasales laterales van a estar separadas por zóculos profundos. El zóculo nasolarimal, el ectodermo del piso de este surco, va a formar lo que es un cordón epitelial de sonido que se desprende del ectodermo suprayacente. Después de canalizarse, el cordón da lo que es origen a un conducto nasolagrimal. Ahora, su extremo superior se ensancha y se ensancha y va a generar lo que es el saco lagrimal. Ahora, tras ese desprendimiento del cordón, las prominencias maxilares y las prominencias nasales laterales específicamente se van a funcionar unas con otros, es decir, se unen. Entonces el conducto nasolagrimal se dirige hacia el ángulo medial de lo que va a ser el ojo. Recordemos que el ojo está aquí, en esta parte de aquí. Hasta lo que va a ser el meato inferior de la cavidad nasal. Pues resulta que esas prominencias van a crecer y crecer. ¿Para qué? Para poder constituir lo que va a ser la mejilla y los maxilares. Entonces, la nariz se viene formando a partir de lo que son las prominencias de los procesos faciales. Esas prominencias frontonasales van a dar origen, prominencias frontonasales, pues van a dar como que ellos van a dar origen al puente y las prominencias nasales mediante fusionadas van a formar lo que va a ser lo que es el dorso y la punta de lo que sería pues las prominencias nasales laterales para formar sus dos alas. Aquí, pum, pum. Bien. Hablemos ahora del paladar secundario. Resulta que el paladar secundario, bien, el paladar, secundario, resulta que el paladar primario va a derivar de un segmento intermaxilar. El segmento principal del paladar está definitivo y se integra a partir de dos invaginaciones que son similares a lo que es la reprisa de las prominencias maxilares. Ahora, estas invaginaciones, lo que es las crestas palatinas, aparecen durante la sexta semana del desarrollo y van a crecer oblicuas hacia abajo a cada lado de la lengua. Durante lo que va a ser la séptima semana, esas crestas palatinas ascienden para poder adoptar lo que es una posición horizontal, por lo que es encima de la lengua. Y estas se van a fusionar y va a formar lo que va a ser pues el paladar secundario. Pero resulta que en una región de las crestas, estas se fusionan para dar origen al paladar primario, triangular, y se forma, porque recordemos que el paladar primario se forma antes de lo que va a ser el secundario. Entonces, el foramen insensivo
de punto de referencia entre lo que es el paladar primario y el secundario en la línea medial. Entonces, al tiempo se fusionan las crestas palativas, el tabique nasal que va a crecer hacia abajo y se une a la cara cefálica del paladar que está recién formado. Observamos esta imagen. Esta imagen de aquí nos da lo que son los segmentos intermaxilares y prominencias maxilares. Intermaxilares y las maxilares. Aquí está, este sería el paladar primario de lo que pues sería la formación, ¿no? Ahora, en cuanto, antes de seguir, bueno, esta imagen aquí, mencionamos que es el paladar primario, ¿verdad? Aquí menciona el corte de la cabeza del embrión de 6 a 5 días, donde las crestas se orientan en una posición vertical, una a cada lado de lo que va a ser la lengua, y una vista ventral, ¿verdad? De las crestas palatinas tras lo que es la eliminación de lo que va a ser la mandíbula y el origen pues de la lengua. Aquí estas son las crestas palatinas y acá está la lengua. Una vista diferente, aquí serían todas estas crestas palatinas. Ahora, antes de seguir con el... Bueno, en esta imagen ya estamos formando lo que es el embrión de 10 semanas. Las crestas palatinas se fusionan entre sí con el tabique nasal. Ahora, el foramen deciduo va a constituir la línea media del punto de referencia con el paladar primario y lo que sería el paladar secundario. Entonces aquí, primario, secundario. Entonces, antes de entrar con las fosas nasales a lo que era la cara, y bueno, lo quiero mencionar ahorita, que la estructura de la cara nos da, bueno, la estructura de la cara, la formación nos da varias estructuras. Por ejemplo, mencionábamos que las frontonasales, ¿qué estructura nos daban? Así, resumiéndolo, pues la frente, el puente nasal, las prominencias nasales y laterales, o sea, las nasales mediales y laterales. El maxilar que nos daba la mejilla, la porción lateral de los labios y labios superiores. Las nasas mediales, pues nos da lo que es el labio superior y las crestas de la punta de la nariz. Ahora, ¿qué nos da la nasa lateral? Las alas de la nariz. Y la mandíbula que nos da el labio inferior. En cuanto a las fosas nasales, pues resulta que estaban a aparecer durante la 6ª semana. Ok, las fosas nasales aparecen durante la 6ª semana como una profundidad de lo que es el grado considerable, en parte por el defecto de crecimiento, de lo que son las prominencias nasales y por la penetración de lo que va a ser el mesenquima subyacente. Recordemos que el mesenquima es como que da una estructura o soporte. Ahora, al inicio, lo que van a hacer las membranas oronasales, que es esta de aquí, va a separar lo que son las fosetas de la cavidad oral primitiva por medio de unos orificios, la cavidad primitiva, o sea, la va a separar, pero a partir de unos orificios recién formados que son las coanas primitivas. Esas coanas primitivas tienen como la comunicación entre lo que es la nariz y la laringe. Ahora, esas coanas primitivas están ubicadas una a cada lado de la línea media y justo por detrás de lo que es el paladar primario. Este es el paladar primario y atrás se encuentran esas coanas. Ahora, para la formación del paladar, ok, una vez formada lo que es las coanas primitivas, se posicionan las coanas primitivas en la
atrás del paladar primario, inicia la formación del paladar secundario y lo que ahora son el desarrollo de las fosas nasales. Ahora, pero cuando ya empieza ese desarrollo, las coanas primitivas ya no están posicionadas atrás de lo que es el paladar primario, sino que ahora van a estar entre lo que va a ser la cavidad nasal y la faringe. Entonces, aquí estarían las coanas ya definitivas. Aquí hay una vista diferente. Aquí, o sea, las fosas, las cavidades nasales, todo esto de aquí. Aquí empieza la laringe y aquí estarían esas coanas. Ahora, hablemos sobre los senos paranasales. Los senos paranasales empiezan a formarse como divertículos en la pared nasal lateral y se van a extender hacia el interior de tres huesos, que son los maxilares, los gemoides y los frontales. Los maxilares son estos que ven en color verde. Los hemoides son esta parte de aquí, como empieza el tabique de la nariz. Y los frontonasales, que son estos. ¿Para qué sirven los senos paranasales? Pues son aquellos que van a producir mucosidad para que no entren bacterias a lo que son la nariz. Y pues ya el desarrollo total de los senos paranasales es allá en la pubertad, donde va a contribuir a la configuración completa de lo que va a ser la cara. En cuanto a los dientes, resulta que los dientes van a formar la cara no solo con una expansión de los senos paranasales, ¿verdad? Sino también en lo que es ya un crecimiento de la mandíbula y el maxilar. ¿Para qué? Resulta que para alojar a las piezas de los dientes, es decir, los dientes mismos no se van a originar de una interacción epilomesenquima entre el epitelio y oral subyacente. Es decir, el mesenquima subyacente derivado de lo que son las crestas neurales, de lo que es alrededor de la sexta semana, pues ya de un desarrollo, esa capa basal que está cubierta por un epitelio, esa cavidad oral, pues va a formar lo que es una estructura en forma de letra C. Ahora, la lámina dental o a todo lo largo de ese maxilar y de lo que va a ser la mandíbula, pues esta lámina de lo que va a ser una manera ya subsecuente va a dar origen a lo que son las yemas dentales y 10 en el maxilar y 10 en lo que va a ser la mandíbula. Ahora, ¿qué van a formar? Van a formar lo que son esbozos de los componentes ectodérmicos de lo que va a ser las piezas dentales. Pero resulta que poco después esa cara, bueno, la cara de lo que es la cara profunda de las yemas se imagina, lo que da paso a lo que es la etapa del cosquete y el desarrollo pues de los dientes. Ahora, ese cosquete, ¿por qué está constituido? Pues resulta que está constituido por una capa externa del epitelio dental externo y una capa interna, que es el epitelio dental interno, y un único núcleo central de lo que son los tejidos laxos. Ahora, el retículo estrellado, el mesenquima, dentro de una indentación de la yema da origen a lo que son las crestas neurales para formar lo que son las papilas dentales. Ahora, resulta que en esta imagen de aquí, nosotros podemos observar la formación del diente y la etapa sucesiva del desarrollo. En esta imagen vemos, perdón, 8 semanas, la etapa de la yema. Vemos el epitelio oral, las láminas dentales y el mesenquima. Aquí ya hay 10 semanas y aquí es la etapa del casquete. En esta podemos ver 3 meses, etapa de la campana. Y aquí 6 meses.
Bien. En cuanto a la regulación molecular del desarrollo de los dientes, pues resulta que los dientes solo existen en los vertebrados y en la aparición evolutiva que ocurre en paralelo con las crestas neurales. Ahora, el desarrollo de las piezas dentales presentan como que un ejemplo clásico entre la interacción del epitelio y del mesenquima. En este caso, pues resulta que el epitelio suprayacente y el mesenquima son derivados de las crestas neurales. Ahora, hablemos un poco sobre lo que son las correlaciones clínicas. Ok. Hablamos sobre algunas correlaciones clínicas, en este caso los defectos congénitos relacionados con la región faríngea. Hablemos sobre la fisura branquial. Resulta que la fisura branquial se va a empezar a formar cuando el segundo segmento de los arcos faríneos no crece en una dirección caudal sobre los arcos tercero y cuarto, lo que va a dejar remanentes de la segunda y tercera y cuarta hendidura en el contacto con la superficie a través de los conductos estrechos. Es decir, una fisura de este tipo que se identifica en la cara dental del cuello justo por debajo del músculo, de ese músculo, pues permite lo que es un drenaje de un quiste cervical. Ahora, esto es una fisura branquial. Como menciona que se puede formar en lo que es un quiste cervical lateral, pues sería esto de aquí. Resulta que aquí es un paciente con ese tipo de quiste. Estos quistes siempre se van a ubicar en la cara lateral de lo que es el cuello y por delante del músculo esternocleidomastoideo. Es común que ese tabique bajo, es común que se ubique bajo de lo que es la mandíbula, ¿verdad? Aquí. Y no se dilate sino hasta una etapa posterior de lo que va a ser la vida. Y pues eso mismo ocurre con lo que son las fisuras branquiales internas, ya es algo interno dentro del cuerpo. En cuanto al síndrome de Teacher Collins, o disostosis mandibulofaciales. Resulta que ya es un trastorno autosómico dominante, raro que se puede observar de 1 a 50.000 nacidos vivos. Ahora, este síndrome se caracteriza por hipoplasia maxilar, por mandíbulas y los arcos cigomáticos que pueden estar ausentes. Para como el paladar hendido, que es común a que los defectos auriculares externos acompañen por detrás de lo que son las atreces. Entonces, los rasgos faciales de un síndrome de Treacher-Collins pues son visibles. Vemos que los ojos son caídos, orejas bajas, no hay mucha formación de lo que es mandíbula. En cuanto a la secuencia de Pierre, se trata que puede ocurrir de manera como que independiente o relacionada con otros síndromes y malformaciones. Al igual que el síndrome de Treacher-Collins, pues la secuencia del Pierre en Robbins altera como que las estructuras ya del primer arco faríngeo, con la afectación más intensa del desarrollo de lo que es la mandíbula. Es decir, los neonatos pueden mostrar lo que es una tríada de micrognatia, paladar hendido y lo que es también glosopostía, que es lengua de inserción posterior. Y se puede ver de esta manera, no podemos ver que hay una mandíbula bien formada. O sea, ni siquiera hay mandíbula. En cuanto al síndrome de las delecciones del 22q11.2, ya se trata sobre un síndrome por delecciones mucho más fuertes o mucho más frecuentes en el humano. O tiene varias presentaciones, entre ellas el síndrome de D. Gregor, que es una anomalía, el síndrome del velo facial.
Prácticamente esta anomalía del síndrome de elecciones ya son mutágenas, es decir, son genéticas por mutaciones en los genes. Ahora, la microsomía hemifacial. Resulta que esta incluye distintas anomalías que suelen afectar a los huesos maxilares, a los temporales, a los cigomáticos y que pueden, bueno, y que son pequeños apalanados. Se puede observar que ya los oídos, ¿sí vemos? Los oídos tienen como una anotía, microtía, tienen ojos, pueden tener ojos tumores y dermatoides de globos oculares. Ahora, esta imagen que se ve aquí, pues son pacientes con defectos craneofaciales que se piensa que se derivan pues a partir de aquellos daños de las células de la cresta neural. En la primera imagen, aquí podemos observar lo que es el síndrome de Pierre-Robin. Aquí podemos observar el síndrome por deleciones o por las mutaciones del 22q11.2. Y ya estos pacientes tienen como una dimorfa facial leve. Ok, en cuanto a los anguiloglosia, ya esto se trata como que la lengua no se separa del piso de la boca, o sea, normalmente se presenta en un sitio de generación de célula extensa y el frenillo es el único que se ancla la lengua en el piso de la boca. Ahora, esto sí se puede reparar, o sea, cuando un bebé recién nacido fácilmente se corta, pero ya cuando una persona crecida y tiene esto, ya es una operación interna. Y por último, las fisuras faciales. El primero que tenemos son un forame insensivo, que como vemos en la imagen, ya sería como que en la parte interna de lo que es el paladar. Aquí. Estas son las fisuras. Aquí es una vista diferente. Resulta que estas se consideran por un punto de referencia para clasificar a las deformidades planatinas como anteriores o posteriores. Ahora, o sea, estas fisuras se pueden presentar como fisuras labiales laterales, como en el maxilar, en maxilar hendido, o fisuras de paladares primarios y secundarios. O sea, estas fisuras ocurren en los paladares. El síndrome de de Walden. Resulta que este es el más frecuente de este síndrome, porque está relacionado con las fisuras faciales, con los paladares hendidos. Es decir, este síndrome se hereda por un patrón autosómico dominante que se debe a mutaciones en el gen del factor 6 de regulación interferón. También se debe por mutaciones por genes. Ahora, también están las fisuras faciales oblicuas, son estas que se deben como que a las incapacidades de las prominencias maxilares para fusionarse con las prominencias nasales laterales que corresponden a lo largo del surco nasolagrimal. Están las fisuras de las labiales medias, que son anomalías poco frecuentes, pero causadas por la función que son incompletas de las prominencias nasales mediante la línea media. Y tenemos también lo que es el paladar hendido, que sería en esta parte de aquí. El paladar hendido es una fisura facial que se da entre 1 a 1500 nacidos y ocurre por muchas frecuencias en las mujeres que en los varones. Ok, y por último tengo unos problemas como que a resolver. Ok,
La primera menciona, ¿por qué se considera a las células de la cresta neural una población celular tan importante para el desarrollo del cráneo facial? Pues, fácil. Resulta que las células de la cresta neural son importantes para el desarrollo craneofacial debido a que contribuyen a la formación de muchas estructuras de las regiones, para formar los huesos de la cara, la porción anterior de la bóveda craneal, así como el tejido conectivo que determina los patrones del músculo, específicamente los faciales. También contribuye a contribuye a lo que son los ganglios de los nervios craneales, los meninges, la dermis, los odontoblastos y el estroma glandular que se deriva de las bolsas faríngeas. Además de las células de las crestas que se derivan de los pliegues neurales de la región romboencéfalo, que van a mirar lo que es en una dirección ventral para participar en lo que son en la tabicación de la región tronconal de lo que es el corazón para superar la aorta y la arteria pulmonar. Desafortunadamente, las células de las crestas aparecen ser vulnerables en distintos compuestos, entre lo que es el alcohol y el retinoide, que pues debido a lo que es, debido a que carecen de enzimas, como la catalasa o el superóxido o la dismutasa, captan los radicales libres tóxicos y muchos defectos de los cráneos faciales pues se derivan a partir de los daños de las células de las crestas neurales y pueden relacionarse con anomalías por defectos que contribuyen entre células de la malformación del corazón. Entonces, la formación de las crestas neurales son importantes, demasiado importantes, porque ayudan a la contribución de muchos componentes. La segunda, se pretende valorar a un niño con una mandíbula muy pequeña y el pabellón auricular representado por pequeñas protuberancias bilaterales. El lactante ha desarrollado episodios numerosos de neumonía y es pequeño por su edad. ¿Cuál pudiera ser el diagnóstico y qué es lo que podría haber causado estas anomalías? Pues resulta que en la lactante pueden cursar con anomalías del D. Gregor, que se caracteriza por este tipo de efectos craneofaciales. Pues resulta que por la ausencia parcial o completa de los tejidos del timo, la pérdida de este tejido del timo compromete el sistema inmunológico, lo que permite infecciones numerosas, como el daño de las células de la estructura neural, es muy causal o más profunda de la ausencia debido a que estas células contribuyen a lo que es el desarrollo pues, de todas las estructuras mencionadas, entre ellas el estroma del timo, y se ha demostrado que estos teratógenos como el de ellas, o teratógenos como el alcohol, desencadena efectos medio experimentales. Ahora, en cuanto al tercero, menciona que un niño nace con labio hendido medial. ¿Tendría usted que sospechar la posible existencia de otras anomalías? Los niños con fisuras faciales y la línea media a menudo cursan con discapacidades intelectuales. Las fisuras en la línea media se vinculan con la pérdida de otras estructuras en lo que va a ser el cerebro. En su formación extrema se pierden toda la línea media craneal y los divertículos laterales de los hemisferios craneales que se fusionan para poder constituir solo divertículos, que se van a dominar como holoprocefalia. Para esas fisuras en lo que van a ser la línea media o condiciones se van a denominar, se denominan holoprocefalias porque están en la línea media, que están inducidas por los pliegues neurales craneales y que se van a comenzar como que a formar alrededor de los 19 a 21 días, que son derivados de lo que son las pérdidas de los tejidos de la línea media en la región de las placas precordales. Ahora, por último, se presenta un niño con una tumoración en la línea media por debajo del arco del hueso oideo. ¿De qué tipo de alteración pudiera tratarse y cuál es la explicación de este punto de vista embriológico? Pues creo que lo más probable es que el paciente presente un quiste trihidrogloso que se deriva de lo que son la involución incompleta de los conductos del mismo. Estos quistes pueden formarse como que en cualquier punto a lo largo del trayecto del descenso de las glándulas de los tiroides. Pero al tiempo de que van a migrar al foramen ciego y de la lengua hasta su posición del cuello, un quiste debe diferenciarse del tejido glandular ectópico.
y también puede conservarse a lo largo de los trayectos. Entonces, para concluir, podemos ver que al final la mayoría de las anomalías tienen que ver mucho por si no hay una formación bien de los primeros dos arcos faríngeos. ¿Se recuerdan? Yo he mencionado que estos primeros dos ayudan a la contribución de muchos componentes de la cara. Y muchas anomalías son porque no se llegan a formar tal vez componentes como las crestas neurales y que eso pues si no se forman contribuyen a anomalías raras y pues graves. Gracias.